Ha llegado el momento de escuchar historias con propósito. A mi estilo, al estilo de Gabriela. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias con propósito. Hoy se estrena el cuarto programa en este espacio diseñado para dar voz a experiencias reales que transforman, inspiran y dejan huella. Yo soy Gabriela Rodríguez, quien estaré acompañándolos en este programa que se transmite 2 sábados al mes, en donde escucharán historias y relatos de resiliencia llenos de propósito de vida. Hoy me acompaña una mujer que ha creído en ella y sobre todo en su talento como artista. Su nombre es Celeste Gil, actriz venezolana con trayectoria internacional. Bienvenida, Celeste. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Muy contenta de tener el chance de hablar un poquito de mi trayectoria. Muy bien. La historia que escucharán de nuestra protagonista de hoy nos trasladará a esas profesiones que estudiamos con gran pasión y pese a las adversidades, como en este caso de nuestra invitada, que le ha tocado salir del país donde nació para seguir apostando por sus metas profesionales y de desarrollo personal. Desde el año 2018, ella emprendió un viaje que ha sido tanto geográfico como emocional. Su primera parada fue Ecuador, donde comenzó a reconstruir su camino artístico. Luego Londres, una ciudad vibrante que le ofreció nuevos retos y perspectivas. Más tarde Dublín sumó otra etapa a su experiencia, alimentando su visión multicultural del arte. Hoy, Barcelona es su hogar, pero más que establecerse, Celeste ha sembrado en esta ciudad. Lidera La Guarida del Drama, un concepto teatral que refleja su esencia, diversidad, valentía y expresión auténtica. Este show reúne distintas escenas y monólogos cortos de entre 10 y 15 minutos que al unirse construyen una función completa, generalmente compuesta por 5 o 6 piezas. Cada presentación es un mosaico de emociones, voces e historias. Lo más poderoso de La Guarida del Drama no es solo un formato, sino su propósito. Es un espacio abierto, un refugio creativo donde talentos de Barcelona y de cualquier parte del mundo pueden compartir su arte, explorar su voz y conectar con otros. Celeste Gil representa algo más grande que su propia trayectoria. Es el ejemplo de que emigrar no significa empezar de cero, sino empezar con todo lo que eres, que el talento no tiene pasaporte, que el arte encuentra su lugar incluso en tierras desconocidas y sobre todo que creer en uno mismo puede convertir cualquier lugar en escenario. Y bueno, con este gran preámbulo de presentación iniciamos esta maravillosa conversación. ¿Te parece, Celeste? Me parece. Ahora bien, si tuvieras que resumir todo este viaje desde que saliste de Venezuela hasta hoy, aquí en Barcelona, en una sola emoción, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo creo que convicción podría ser la palabra indicada, porque creo que es una de las cosas que más me ha impulsado durante todo este tiempo, durante todos los lugares en los que he estado y todas las ciudades que he recorrido y todas las veces que he cambiado de sitio. Creo que la convicción es una palabra que me acompaña siempre. He estado convencida de que tengo un propósito. He estado convencida de que vale la pena perseguir mis sueños, vale la pena buscar un futuro mejor y un lugar mejor. Entonces sí, convicción. ¿Cómo te has sentido aquí en Barcelona? En Barcelona súper bien. La verdad es que me gusta mucho la ciudad. Me gusta el clima. Me encanta que haya sol, que haya muchas cosas que hacer. Está llena de eventos y de gente. Es muy multicultural. Eso me gusta. Muy internacional también. Desde que llegué, súper bien. Creo que es una ciudad que me ha abierto las puertas desde que llegué y eso me hace sentir muy agradecida y muy contenta. Así es. Como mencioné en la presentación, Ecuador fue tu primera parada tras salir de Venezuela. Coméntanos ese recorrido en Ecuador y en los diferentes países que has estado, cómo fueron esos primeros comienzos, etapa de adaptación y sobre todo la valentía de no abandonar tu gran pasión y siempre buscando las formas para impulsar tu carrera artística. Sí, bueno, Ecuador, como tú dijiste, fue la primera parada que tuve. Fue como la opción más rápida y más accesible en ese momento para mí, que decidí emigrar a otro país por la situación que tenía Venezuela en ese momento de crisis y que sigue teniendo, pero en ese momento hubo un pico de
de crisis bastante fuerte en el 2018. Ecuador fue la primera parada por la rapidez. Y estuve allí como por unos 10 meses más o menos. Yo estaba recién graduada de actriz en ese momento. Me había graduado de la Escuela de Actuación Juana Sujo de Caracas. Y Caracas, la ciudad capital de Venezuela. exactamente, sí. Y me fui a Ecuador recién graduada, con esas ganas enormes de ejercer mi profesión. Y automáticamente no fue posible, o sea, no fue posible como rápido que eso sucediera porque, bueno, a veces las situaciones pues toman tiempo, según lo que estés viviendo en la vida. Entonces empecé trabajando en trabajos como camarera, también de algo que se llama flyera en Quito, que es una persona que reparte como flyers de promoción para restaurantes o bares. Y básicamente es una persona que está afuera como llamando a la gente que pase con las ofertas que tienen o con lo que ofrece el restaurante. Estuve en eso y en la parte de adaptación, bueno, fue difícil para mí al principio porque yo venía con esto en mi mente de que quería simplemente ejercer mi carrera. Estaba como obsesionada con simplemente ser actriz y al no poder hacerlo tan rápido como yo quería, pues me frustró. También el hecho de estar lejos de mi familia, de mis amigos, de lo que yo conocía, fue como un golpe realmente. Así que los primeros meses en Ecuador fue un poco más de tristeza que otra cosa. ¿Y cómo sobrellevaste esa tristeza, esa ansiedad de no poder, como tú comentabas, querías ir tan rápido a conseguir a lo tuyo, a tu profesión y tener que adaptarte pues a lo que tenías en ese momento? ¿Cómo intentaste adaptarte a eso? Bueno, yo lo que hice fue primero expresarlo, decir lo que estaba sintiendo a las personas que tenía allí cerca de mí, que eran personas nuevas para mí realmente, pero trataba como de ponerlo afuera, decirlo, ¿no? Para yo poder entenderlo y también, sí, creo que expresar las cosas que uno va sintiendo de alguna manera ayudan para procesarlo. Eso fue lo que hice y también busqué formas de hacer lo mío. Y las formas que tenía pues eran pocas en el momento, pero una de las opciones que surgieron, que es muy interesante, fue que yo vi que había muchos artistas haciendo arte en algo que se llama trolebús en Ecuador, que es como un tranvía, básicamente. Como transporte público, ¿no? Aquí, un transporte público, que hacían o rap en los tranvías, o cantaban, como el típico artista que tú ves que se monta allí a hacer lo suyo. Y bueno, yo los veía a ellos y pensaba, no sé, ¿será que tengo alguna forma? ¿Cómo llevo, por ejemplo, el teatro al tranvía? Era difícil eso. Entonces, tuve una amiga que ella me sugirió hacer poesía en el tranvía, porque yo también escribo y hago poesía. Qué interesante. Sí, entonces se me ocurrió hacer eso y lo estuve haciendo, de hecho, lo hice como por unos 2 meses, algo así. Me hice una serie de poemas que no eran de mi autoría, pero eran que sí, de Pablo Neruda, por ejemplo, y empecé a recitar poemas en el tranvía. Vaya. Me montaba allí y compré como una especie de speaker donde ponía una base que acompañaba a los poemas y empecé a hacerlo en el tranvía. Me empezó a ir bien de alguna manera y dejé el trabajo que tenía en ese momento. ¿En serio? Sí. Tan arriesgada, ¿ah? Sí. O sea, que iba bien, ¿no? Sí, bueno, sí. Lo dejé. Yo trabajaba en un restaurante de camarera y lo dejé. Y dije, bueno, ok, estoy haciendo mi arte de alguna forma. Porque al final de cada poema yo pedí una colaboración. Y con eso estaba sobreviviendo de alguna forma. O sea, en cuanto a comida y alquiler, yo sobrevivía con lo que ganaba de esto. Muy arriesgado porque... Estaba sola allí, entiendo, ¿no? En Ecuador. Sí. Vale. Sí. O sea, tenía una prima también que vivía allí, pero básicamente en general estaba yo sola. Fui conociendo gente en el camino, como siempre me ha pasado. Estoy muy contenta de eso. Siempre he conseguido personas en el camino. Y estuve allí por un tiempo haciendo esto, hasta que después me fui a Inglaterra, a Londres. ¡Wow! ¡Qué salto! Sí. De Ecuador a Londres. Total.
Sí, fue muy loco porque no había pensado en el idioma, por ejemplo, una cosa muy básica. No lo había pensado, fue todo muy rápido. Tenía una prima que vivía allí y ella y yo tuvimos un acuerdo, las dos dejamos Venezuela más o menos al mismo tiempo. Y dijimos, bueno, cuando ya tú te establezcas en Inglaterra, ayúdame con el pasaje, porque era un poco más fácil reunir el dinero desde Inglaterra que desde Ecuador. Entonces ella lo hizo y me hizo el favor de comprarme el pasaje y ya después yo le pagaría una vez que estuviera allí, cuando estuviese estable. Y muy loco porque fue como de un día para otro. Ella me dejó una nota de voz y fue como, bueno, yo no sé qué vas a hacer tú, pero en 4 días te vienes acá a Inglaterra. Y yo, Dios. Wow. Muy inesperado y fue, bueno, una experiencia. ¿Qué hiciste allí en Londres? ¿Cómo fueron tus primeros pasos allí? ¿Cuánto tiempo estuviste? Porque entiendo que estuviste una etapa allí en Londres y luego tu salto fue a Dublín, ¿no? Sí, total. Sí, bueno, yo estuve en Ecuador y luego me fui a Inglaterra, primero a un pueblito, de Inglaterra que estaba como 40 minutos de Londres. Y allí estuve un tiempo. Mis primeros pasos fueron, estuve trabajando en McDonald's un tiempo, que era lo más rápido para un inmigrante que no hablaba inglés. Estuve allí un tiempo y luego en ese pueblito donde estaba vi que no había muchas oportunidades de aprendizaje del idioma. Sí podría haber aprendido porque casi todo el mundo hablaba, o sea, había muy pocas personas de otros lugares en realidad, pero no habían cosas que hacer. Era un pueblito muy pequeño, no había muchas cosas que hacer. Y es allí donde yo decido ir a Londres. Fui un día a ver cómo era la ciudad. Me gustó mucho, me emocionó, me pareció que era increíble. Y decidí yo irme para allá. Y cuando estuve allá también trabajé en McDonald's al principio. Y ya luego busqué un trabajo en un restaurante y empecé a trabajar de food runner, que food runner es una persona que lleva los platos a la mesa, no camarera, porque no hablaba inglés todavía. Y luego nada, me puse a aprender inglés sí o sí. Yo dije, mira, necesito aprender este idioma porque si no lo aprendo no voy a hacer nada aquí en este país. Y me obsesioné con eso. Tengo mucho eso yo, que es como si tengo una meta en la vida, ¿te lo propones? Me lo propongo y lo cumples. Eres de las mías. Sí, total. ¿Y lo aprendiste el inglés? Sí. Wow. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprenderlo? Bueno, para tener una conversación decente, yo diría como unos 2 años. Para poder tener una conversación ok. Pero las primeras cositas yo diría que como unos 7 meses o algo así. ¿Y en Londres estuviste 1 año? ¿Cuánto tiempo? Casi 2 años. Casi 2 años. Y luego saltaste, o sea, fuiste a Dublín. ¿Por qué ese cambio? Porque quería cambiar de trabajo. O sea, yo trabajaba de camarera y era pues fuerte. El mundo de ser camarera y todo esto, del servicio a... ¿Cómo se llama en español? En restaurantes. El área de restauración, ¿no? Creo que sí. De restaurantes, como cuando das un servicio al cliente, pero en restaurantes o cafés o bares. Yo estaba cansada ya de ese trabajo porque, bueno, demanda mucho, la verdad. Son muchas horas, los días libres son que sí, lunes y martes, que son días que... no los aprovechas. No los aprovechas mucho, que digamos. Bueno, y fui a Dublín a visitar a una amiga y ella tenía un trabajo que era más corporativo, más de oficina, también atención al cliente, pero de otra manera. Y ella me ofreció... me dio la idea de aplicar a este trabajo y yo estaba buscando cambiar de trabajo, de que fuera un poco mejor, y apliqué y quedé. ¿Aplicaste desde Londres? Apliqué desde Londres, sí. Muy bien. Hice la y entrevista. no dejaste ese trabajo hasta tener seguro en Dublín, sí, claro. Y luego, claro, pero ya tenías asegurado también, ya habías aprendido el idioma, el inglés, y ya entonces ya estabas más segura, más tranquila. Y es que así son los comienzos. Sí. O sea, empiezas por una pequeña etapa, ¿vale? Y vas subiendo de escalones con capacitación, con formación, con muchísima constancia. Total. La verdad que admirable. Y luego cuando llegas, ¿en qué año llegaste a Dublín?
Yo llegué a Dublín en el 2020 fue la pandemia. Yo diría que en el 2021, o sea, después de la pandemia, porque Sí. toda la pandemia la pasé en Londres. Todo lo que fue el lockdown, cuando la cuarentena. Vale. Sí. ¿Y conseguiste el trabajo? ¿Y Sí. cómo fue la experiencia? Fue muy buena porque tenía un trabajo más estable, con un horario mejor de lunes a viernes, con los fines de semana libre. Era mi primer trabajo en inglés, en el sentido de respondiendo a clientes por escrito, respondiendo a clientes por correos. Era un poco más corporativo, un poco más profesional en ese sentido. Y la experiencia fue buena porque me daba un poco más de libertad para yo hacer lo mío, que en realidad es actuar y hacer arte. Tu pasión. Mi pasión, claro. O sea, te podías combinar tanto el trabajo y luego, por otra parte, tu pasión. Total. ¿Qué hacías? ¿En qué te desenvolviste en la parte artística en Dublín? En la parte artística en Dublín, primero empecé haciendo monólogos por mí misma. Es decir, yo escribía mis propios monólogos basados en mis experiencias. Hice un monólogo que hablaba de lo que es ser actriz, y luego otro monólogo de mi experiencia aprendiendo inglés, y lo hice un poco gracioso, como los errores que comete uno cuando está aprendiendo y este tipo de cosas. Y me empecé a presentar en micrófonos abiertos de Dublín, así. Y luego descubrí un grupo de teatro que se llama No Drama Theatre, allá, y me uní a ellos. Empecé uniéndome a sus talleres. Ellos hacían talleres de actuación cada mes, y me uní primero como participante y luego ya empecé a ser parte de ellos. De hecho, hice un taller de actuación con ellos. También participé en una obra de teatro en inglés. No fue mi primera vez en inglés, porque también en Londres, no comenté eso, pero en Londres también estuve actuando allí. O sea, que nunca te desligaste de tu pasión, tanto en Londres, en Ecuador. No sé si lo pregunté, si Sí. tuviste sí, lo comentaste en los tranvías, sí. ¿No? Que comentabas Sí. que hacías poesía. Hacía poesía. No actuación, pero poesía. Sí. Vale. Hice algunas cosas también en Ecuador, como participé en un cortometraje, por ejemplo, por allí. Y también yo quería hacer teatro de calle, porque en Ecuador era como, siento que la ciudad daba mucho para eso, como para hacer cosas en la calle. Vale. Y tenía esto en mente, pero luego me fui a Inglaterra y no lo completé. Vale. Aunque siempre es algo que yo tengo en mente. Me gustaría en algún momento hacer teatro de calle. Me gusta. Entonces pudiéramos decir que en Dublín te desarrollaste un poco más con la experiencia de los monólogos, sí. De la actuación. Total. Que es lo que te llevó a lo que actualmente estás desarrollando aquí en Barcelona, ¿no? Sí. Que allá vamos a esa pregunta. Pero me gustaría, para terminar de cerrar toda esta experiencia que estuviste en estos países, sí. Lo que te llevas, el aprendizaje de esas estancias en las que estuviste en cada uno de ellos. Bueno, yo he aprendido muchísimo con todas estas experiencias. Primero he aprendido que hay que ser paciente, que a veces uno quiere que las cosas lleguen muy rápido, como lo fue Ecuador, que me sentí muy triste porque yo quería ser actriz y ya. ¿Por qué no soy actriz? No. Paciencia, las cosas van a llegar, pero tienes que aprender de lo que te va pasando. Por ejemplo, yo mencioné varios trabajos que no tienen nada que ver con mi parte artística. Sin embargo, los menciono porque estoy muy agradecida de haberlos tenido, porque fue lo que me sustentó. Gracias. Lo que me sustentó. Wow, qué difícil esa palabra. Sustento por mucho tiempo. Y hay que tener paciencia, porque las cosas llegan poco a poco. Los procesos de inmigración, cualquier proceso en general, es un proceso que hay que saber respirar y decir, mira, voy a perseverar y no voy a parar. Uh-huh. No va a llegar rápido, pero llegará. Uh-huh. O sea, como tenerlo en mente, ¿no? Uh-huh. Ir apreciando cada cosita que te va pasando. Eso fue una de las cosas que aprendí. Aprendí también a adaptarme y aprender de las culturas que iba conociendo, porque he conocido diferentes culturas y diferentes formas de ver la vida, diferentes tipos de personas que para mí era totalmente diferente. Por ejemplo, la experiencia en Inglaterra, totalmente distinta. El clima era totalmente distinto a lo que yo venía acostumbrada. Y la cultura, las personas, sí. Es un mundo distinto, ¿no? Sí, total. Entonces eso, adaptación,
paciencia y también saber ver las oportunidades que tienes en el momento. Ejemplo, en Dublín estaba lleno de micrófonos abiertos. Ahí yo vi la oportunidad, ok. ¿Cómo micrófonos abiertos? Explícanos un poco eso. Como open mics, que es como un lugar donde las personas van y presentan lo que hacen. Pueden ser músicos, actores o comediantes. Simplemente llegan allí y de repente hay una lista, está una persona que dirige esto, y hay una lista donde tú te anotas y pasas. ¿Participaste en varios de esos? Participé en varios. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, de hecho así que empezó todo esto de escribir mis propias cosas y presentarlas. Qué bien. Es que lo que comentabas era importante porque los procesos, cada etapa que vivimos es fundamental, es esencial, y yo creo que la invitación es a vivir los procesos, ¿no? Y recalco y retomo la palabra que dijiste de saber llevarlos, de saber sobrellevarlos y de no ir tan apurados en la vida, porque todo tiene su momento, su tiempo y su espacio, y lo que estás viviendo te va a preparar para la etapa siguiente. Sí. Lo importante es definir y tener claro quién eres y a dónde quieres ir. Total. Sí. Y con eso quiero traer esta pregunta porque es importante saber cómo nace todo esto de la guarida del drama, que la dirige tú, Celeste. Sí. Coméntame cómo nace todo esto, dónde se presentan, danos todos los detalles, por favor. Sí, claro. Bueno, la guarida del drama nace desde la necesidad de actuar, primero. Los actores normalmente tenemos temporadas largas donde no actuamos, porque un actor normalmente aplica para proyectos. Ejemplo, hace un casting para un cortometraje, un casting para una película, para un comercial o para una obra de teatro o cualquier otro proyecto escénico. Siempre aplicamos, mandamos nuestros videos de aplicación y esperamos hasta que nos llame un director, a que nos llamen y nos digan, ok, te queremos en el proyecto. Mientras esto no pasa, hay temporadas muy largas donde no actuamos. Y en mi experiencia en particular, me ha pasado que cuando paso temporadas sin actuar, sin estar en un escenario, es como, wow, no me siento actriz. O sea, sé que soy actriz, pero como empiezo a sentir que no lo soy, ¿sabes? Es como, empiezas a extrañar eso, y creo que a cualquier artista, un artista que no está haciendo su arte, se empieza a sentir mal porque no lo está haciendo, no está creando. Es muy importante para un artista crear. Entonces, base a esa necesidad y también viendo que había muchos espacios para comediantes y músicos en todas estas ciudades donde he estado, yo dije, wow, qué cool sería que hubiese un lugar así, pero para actores. Solo lo tenía en mi mente, ¿no? Y siempre lo tuve. Hasta que llegué a Barcelona y me di cuenta que había muchos lugares donde estaban haciendo cosas, porque Barcelona está full de movidas artísticas y muchas oportunidades, y la gente está abierta para los nuevos formatos y las nuevas cosas. Es allí donde yo empecé a crear este proyecto. Y yo iba mucho a un bar de Barcelona, donde es un bar artístico, donde hacían poesía y música, y yo iba allí a leer mis poemas. Y bueno, se me ocurre proponer a la persona, el dueño del bar, este proyecto. Y fui a él espontáneamente una noche y le dije, hey, tengo esta idea, y se la cuento por encima. Y fue muy divertido porque me pregunta, ¿cómo se llama tu proyecto? Y yo no tenía ni idea. Y yo dije, piensa rápido, dile algo. y ¿sabes? No se me ocurrió nada. Y esta persona fue muy linda porque me dice, tómate tu tiempo, planifica un dossier y me lo mandas. Y me da su correo. Y es allí donde empezó el proceso creativo. Yo dije, ok, listo, voy a llevar esto al papel. ¿Cómo va a ser esto? ¿En qué va a consistir? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuántas personas? ¿Cómo es el formato? ¿Cuál es el nombre? Y ahí empecé a construir todo. ¿Tú sola? ¿No tienes a nadie en que te apoye en esto o lo llevas tú sola directamente? Por ahora lo llevo yo sola, pero he tenido personas que han venido y se han ido por diversas razones de la vida, responsabilidades, cambios. Pero por ahora estoy yo sola. Por ejemplo, para el nombre, es muy bonito todo este proceso creativo, ¿no? Porque Sí, eso te iba a preguntar. La guarida del drama, ¿dónde sale ese nombre? ¿De dónde nace? Ay. Le escribí a mi mejor amigo. Tengo un mejor amigo en Venezuela, Daniel Helvis, lo menciono aquí porque él es muy importante
en el proyecto. En el proyecto y sobre todo por el nombre de La Guarida. Le escribo, que siempre le escribo por motivos personales o motivos artísticos, lo que sea. Y le digo, Dani, mira, tengo esto y esto que está pasando. Necesito conseguir el nombre. Hagamos una lluvia de ideas por WhatsApp. Y empiezo yo a mandarle nombres. Espacio escénico. Y los dos, eso no suena muy bien. Y empieza él a mandarme nombres y yo a mandarle nombres. Y entre los dos, yo no sé quién de los dos dijo Guarida. Yo no sé si fui yo o fue él. Guarida. Y después uno de los dos dice, del drama. Y yo, Guarida del drama, wow. Y él me responde, si existe un lugar o un evento que se llame Guarida del drama, yo iría. Yo también iría. Y al final fue como que me gusta este nombre. Bueno, entonces Guarida, ok, un lugar para actores para que se sientan a salvo, se sientan protegidos, se sientan bien, se sientan en casa. Y del drama, porque el drama enmarca todo lo que tiene que ver con artes escénicas, por las puertas que están cerradas todo el tiempo. hay que cambiar eso. Claro, es verdad. Hay que cambiar. Porque, y creo también que al pasar por situaciones en las que quizás uno mismo ha vivido esas puertas que te cierran, dices, vamos a cambiar esta realidad y yo puedo hacer lo posible. Pero para eso se necesita coraje y valentía. Sí. Y también saber manejar los tiempos en cuanto a la dinámica de vida que llevamos entre el trabajo, la rutina y todo lo que complementa, ¿no?, el ritmo de vida. Y ver que has podido sobrellevarlo, aunque llevas poco tiempo, es de admirar. Y Gracias. De verdad que te deseo todo el éxito y la constancia, sobre todo mantener la constancia, nuestros propósitos es lo que nos mantiene firmes. Y bueno, allí va también la siguiente pregunta que es, ¿qué mensaje le darías a otros artistas migrantes que sienten miedo de empezar de nuevo en otro país? Que lo hagan incluso con el miedo. Que el miedo siempre va a estar ahí. Me encanta. Sí. Sí. El miedo siempre está, siempre. Que lo hagas incluso con miedo, pero que lo hagas. Es como ir al gimnasio. Ay, no quiero porque es que no me apetece. Pero aún que no te apetezca, hay que salir, hay que enfrentar la vida, ¿no? Como la incomodidad, o sea, como que dejarse sentir incómodo. Está bien, porque luego ya después de esa incomodidad se van a lograr cosas. Y una cosita a la vez. Un pasito a la vez. Como dirían aquí, de mica en mica. Exacto. Si tu historia fuera... Esta pregunta la preparé para ti. Wow. Dice aquí, si tu historia fuera una obra de teatro, ¿qué título tendría y cuál sería el mensaje que quisieras dejar al público? Dios. Wow, La dejé pensando, señores. Esa pregunta está muy, muy difícil porque nunca había pensado en ponerle un nombre a toda la historia, la verdad. No lo sé. Como... Yo te ayudo, te doy una Ayúdame, por favor. Resiliencia. Wow, me gusta, ¿qué? Resiliencia, y es lo que veo de ti. Resiliencia a pesar de pasar por varios países, pasar por varias circunstancias. La resiliencia es la que nos mantiene firme ante cualquier adversidad. Es verdad. Y bueno, el mensaje, yo siempre cierro en los programas, en Historias con Propósito, con un mensaje lleno de propósito, de acuerdo a lo que han vivido a todos mis invitados, desde su experiencia. ¿Qué mensaje puedes dejar hoy aquí en Historias con Propósito? Que luchen por sus metas, que lo hagan con miedo y todo, que si no tienes un propósito, no lo has conseguido, prueba distintas cosas, distintas actividades para que lo consigas. Las cosas valen la pena, los esfuerzos valen la pena. A veces toman tiempo, pero vas a ver el resultado en algún momento. Perseverancia. Eso es lo que yo digo, perseverar y convicción. Gracias de verdad, Celeste, por tu tiempo, por venir acá a Radio Montornés para compartir tu historia con propósito. Hoy hemos recorrido no solo la historia de un artista, sino el viaje valiente de una mujer que decidió no negociar con sus sueños. Celeste Gil representa a quienes entienden que el talento no se detiene ante las fronteras, sino que se transforma, se adapta y encuentra una nueva forma de florecer.
Desde Venezuela hasta Barcelona, su camino ha sido prueba de que emigrar no es renunciar, sino expandirse. Y en ese proceso ha logrado construir mucho más que un proyecto artístico. Ha creado un espacio vivo, humano y necesario como la guarida del drama, donde las voces se encuentran, las historias respiran y el arte vuelve a ser un punto de conexión. Su historia nos recuerda que creer en uno mismo no siempre es fácil, pero siempre es poderoso. Que cada cambio, cada país y cada desafío puede convertirse en una oportunidad si se mira con valentía. Hoy, la invitación es clara. Atrévanse a abrir sus propios caminos incluso cuando no haya certeza. Dense la oportunidad de explorar, de reinventarse y de apostar por aquello que los mueve por dentro. Porque como hemos escuchado en esta conversación, el propósito no se pierde al cruzar frontera. Muchas veces es ahí donde realmente comienza. Y hay una frase que le pedí a Celeste que comentara aquí en entrevista, que la inspirara de algún autor o en general, y ella se las va a compartir hoy aquí. Coméntanos, Celeste. Bueno, sí, hay una frase que me gusta mucho, que es de Charles Chaplin, y dice: la vida es extraordinaria cuando no se le tiene miedo. Vaya, poderosa frase, señores. Con esto cerramos esta grandiosa entrevista y recordarles que Historia con Propósito sale el primer y último sábado de cada mes. Así que esto es todo por hoy. Será hasta la próxima. Gracias.